¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de martes. La Fiscalía General de la República anunció que abrió 2 carpetas de investigación por delitos electorales contra Samuel García y contra Adrián de la Garza, los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano y la coalición PRI-PRD respectivamente. ¿Está la 4T usando la justicia para fines electorales? ¿No es acaso lo mismo que Vicente Fox le hizo a Andrés Manuel López Obrador cuando intentó desaforarlo? ¿O se trata de la Fiscalía General y su autonomía? Veremos qué piensa la mesa. Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional Morena se empieza a gestar un movimiento de disidencia. Se trata de Porfirio Muñoz Ledo, quien convocó a Ifigenia Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas para analizar en qué va mal el gobierno del presidente López Obrador. ¿Tiene o no futuro este movimiento o es más de lo mismo? Y en Jalisco fueron encontrados sin vida los cuerpos de 3 jóvenes hermanos secuestrados de su hogar, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está ocurriendo con la seguridad en el estado gobernado por Enrique Alfaro? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, investiga a 2 de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León por posibles delitos electorales. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que apoya a la Fiscalía porque un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo es una compra de voto encubierta y descarada. Así lo dijo, veamos el contexto. Este lunes la FGR informó que se abrieron carpetas de investigación contra Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos al gobierno de Nuevo León. Al priista de la Garza se le investiga por una supuesta violación al artículo 19 de la Constitución al usar programas sociales con fines electorales. Esto luego de la denuncia hecha por el presidente López Obrador, donde señaló que el candidato prometió 1,500 pesos bimestrales como apoyo a las mujeres si gana la elección. En el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, la investigación es por aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados para fines electorales. La investigación incluye al padre del candidato, su esposa y su suegro. La FGR señaló que en el caso de García, a las denuncias ciudadanas se suma una hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos hechos delictivos señalados en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Samuel García respondió que se presentará ante la autoridad para aclarar cualquier acusación y atribuyó las denuncias a que encabeza las encuestas de preferencia electoral, mientras que de la Garza calificó el inicio de la investigación como una persecución política en su contra debido a que busca proteger a las mujeres de Nuevo León. Dijo también que la investigación contra Samuel García es simulación e insistió en que el emesista es el verdadero candidato del presidente. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que apoya la decisión de la FGR. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Estefanía Orozco Peralta, feminista y asesora legislativa. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, mucho gusto, un placer estar con todos ustedes. Bienvenida. Y hoy regresa a la mesa Jorge Herrera Valderábano, cofundador del Instituto RIA. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Genaro? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Veloz. ¿Qué opinas de este tema? Ha causado mucha polémica en las redes sociales. Hay quien está comparando lo que Vicente Fox hizo en el año 2003-2004, cuando intentó desaforar al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, con lo que está pasando ahora. Está utilizándose la fiscalía para fines electorales. Hay quien dice, pero bueno, ¿y el caso del hermano del presidente qué hay? Pero y entonces también, ¿qué pasa con los candidatos de Morena que también están ofreciendo tarjetas a cambio de votos, como ocurre también con Clara Luz en el estado de Nuevo León? Por cierto, hay varios tweets señalando a la candidata de Morena también ofreciendo este tipo de apoyos. Sí, yo diría que hay 2 diferencias claves entre lo que mencionabas del desafuero y lo que está pasando hoy. A Andrés Manuel se le quería desaforar por expropiar un terreno para conectar una calle con un hospital, y a Samuel García y a el otro candidato de la Garza se le quiere cuestionar e investigar por, uno, recibir dinero de organizaciones ilícitas para fines electorales, y al otro por comprar el voto o intentar comprar el voto, que ya es un delito y que tiene presión
preventiva oficiosa. Entonces, claro que hay una amplia diferencia entre esas dos cosas. Mencionabas el caso de Clara Luz. La clave aquí son las denuncias ciudadanas, y son las denuncias ciudadanas que se llevaron directamente ciudadanos con pruebas, con tarjetas diciendo, aquí está, me pidieron mi número, me pidieron mis datos y me dijeron que me iban a llamar cuando ganáramos porque yo iba a votar por este candidato. Y son demasiadas denuncias, y claro que a esos se les agrega pues esta carga importantísima que es la palabra del ciudadano, que yo creo que son las personas que están hoy mandando en esas elecciones y que deberían ser las personas o la voz más importante en estas elecciones. Así que si hay casos en el tema de Clara Luz, pues deberían también denunciarse como se hicieron en el caso de este otro candidato. Creo que aquí hay claras líneas, por lo menos jurídicas, en las que se les puede señalar que están violentando la ley, el artículo 6, el artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales, en los que claramente pues, no se puede comprar el voto, y ya habíamos pasado por esto. Hoy estamos en este esquema jurídico porque venimos de elecciones como estas, en las que se usan programas sociales, en las que se intenta comprar el voto a todas luces, y yo creo que fue muy descarado este candidato en hacerlo. Lo que llama la atención no solamente es que lo hayan hecho los ciudadanos, sino que el INE no lo haya hecho. ¿Y dónde está el INE? ¿Por qué el INE no lo está haciendo? ¿Por qué no está llamando la atención el INE? ¿Por qué está desgastado en otros candidatos? Por ejemplo, en la candidata de San Luis Potosí, ¿por qué no está en donde tiene que estar? Y son los mismos ciudadanos los que los están exigiendo. Y yo creo que el caso de Samuel García es clave porque se le investiga desde el 2019. Esto no es nuevo, la UIF tiene siguiéndolo desde hace mucho tiempo, que tiene vínculos con personas del crimen organizado, y digo, podrán ser esos vínculos y que se le investigue. El tema es que esté usando este dinero para financiar su campaña. Esas son cuestiones, son preguntas que se tienen que hacer, y creo que si no lo hace la máxima autoridad de nuestro país, entonces ¿quién? Porque claro, ¿quién sería el INE? Pero el INE está muy ocupado jugando a ser opositor y no árbitro, ¿no? Jorge, ¿coincides con esta lectura? ¿Cómo lo ves tú? Porque hay quien dice, bueno, que se haga la ley en los terrenos de mi compadre, pero no en los míos. A ver, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pues sí creo que es un grave delito electoral el tema de lo de dar tarjetas a cambio de votos, es compra y coacción del voto, y qué bueno que se están haciendo, pues sí, las investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas, aunque independientemente de si el presidente lo ha señalado o no, también existe un deber por parte de la Fiscalía pues de hacer caso a las denuncias que se han presentado por la ciudadanía. Ahora también el panorama pues se pone complejo considerando que esta persona ahora está en Washington, ¿no? O sea, como que le está valiendo las acusaciones y las investigaciones que pueda haber respecto al tema. Y sobre Samuel García, pues sí creo que es grave también el financiar campañas por parte de recursos que puedan venir del crimen organizado o recursos de economías ilegales, principalmente pues deberíamos también de poner el ojo ahí, no solamente por parte de la UIF o por parte de la Fiscalía General de la República, también este programa que lanzó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de protección a candidaturas, pues contemplaba un pilar que era trabajar paralelamente con los partidos para identificar y evitar que hubiera campañas financiadas con recursos ilegales. Entonces, pues sí hay toda una necesidad de poner el ojo ahí y de seguir dándole seguimiento a este tema, aunque también quisiera mencionar la necesidad de separar un poquito el hecho de financiar campañas con recursos ilegales y tener algún vínculo familiar o de amistad con personas que puedan ser parte del crimen organizado, porque pues entendamos que no es necesario estigmatizar a una población, sino más bien comprender por qué existen esos grupos delictivos, por qué existen personas que se dedican a comercializar drogas, ¿no? El tráfico de armas, a generar actividades delictivas, y entonces sí pensar en una estrategia para pues hacer que no tengamos que recurrir a esos mercados para brindar oportunidades sociales, ¿no? También esta persona con la que se le ha atribuido vinculaciones a Samuel García, Gilberto García Mena, pues también ha tenido una gran labor en los territorios en los que tenía influencia, ¿no? En Tamaulipas, la gente lo quiere mucho en esos lugares, y pues también hay que saber cómo se puede lidiar con esas situaciones de influencia territorial que tienen esos grupos. Bien. A ver, Alejandro, porque
Yo coincido en que hay que hacer respetar la ley, que hay una reforma reciente en torno a los temas de delitos electorales y que en efecto podría ser que estos dos candidatos, incluso que estos dos candidatos se denunciaron entre ellos. Adrián de la Garza metió una denuncia contra Samuel García por el tema de los recursos de origen privado en su campaña y a su vez Samuel metió una contra Adrián de la Garza por el tema de la tarjeta y la oferta de apoyos. Pero ¿qué pasa con los otros candidatos de Morena que en varios estados también están ofreciendo este tipo de apoyos? ¿Por qué ahí no hay, digamos, este peso de la fiscalía? ¿Y qué le dirías a quien dice, oigan, no, es que están haciendo lo que habían prometido no hacer, que era usar la justicia con fines electorales? Bueno, a mí me llama mucho la atención que un bloque amplio de la oposición, sobre todo que se manifiesta en Twitter, está más indignada en que se investigue el delito electoral que en el propio delito electoral. Aquí yo creo que ya se había tardado, la Fiscalía Electoral había estado muy pasiva y yo creo que el error fue anunciarlo en un comunicado con bombo y platillo porque puede vulnerar la presunción de inocencia, es una investigación en curso. Aunque también hay que decir que los propios candidatos no solo se demandaron mutuamente por estos delitos, sino que se autoincriminaron. Porque en el caso de Samuel García, hay una entrevista en donde reconoce que Movimiento Ciudadano solo le dio 1,5 millones de pesos y que por tanto para hacer su campaña como este self-made man que se quiere aparentar, pues ha recibido donativos propios y familiares que serían de cerca de 20 millones de pesos, lo cual ya rebasaría los topes de aportaciones privadas, y los topes personales que cada persona física puede aportar a una campaña. Entonces se está autoincriminando de un delito electoral que es el financiamiento con recursos de procedencia dudosa y además los topes de gasto de financiamiento privado y de personas físicas. Y en el caso de Adrián de la Garza, pues es a todas luces la tarjeta rosa. Aquí ya el INE ha habido varios casos en campañas en donde ha hecho una clara diferenciación entre lo que no se puede y lo que se puede. Hay tarjetas que pueden ser propaganda equiparadas a publicidad partidista o propaganda electoral, pero en el caso de la tarjeta rosa, que es el antecedente de la tarjeta regia cuando ya de la Garza era presidente municipal en Monterrey, y hay un uso de programas sociales ahí, hay una promesa de dádiva, y esto ya está sancionado por el Instituto Nacional Electoral en el antecedente de Riquelme en Coahuila. Esta tarjeta rosa es una especie de pagaré. Si tú votas por mí y gano, entonces yo te deposito en tu tarjeta 1,500 pesos, y esto se llama compra y coacción de voto. Entonces sí hay diferencias entre las tarjetas, unas pueden ser publicidad y otras son promesas de dádivas. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es el legalismo selectivo de cierto sector de la oposición que aplauden los criterios rígidos y que con saña aplicó el Instituto Nacional Electoral en contra de los candidatos de Michoacán y de Guerrero por parte de Morena, candidatos punteros, pero que ven con preocupación que se aplique textual y rígidamente la ley en este caso. Y aquí estamos viendo compra, coacción de voto y uso de programas sociales que efectivamente en un artículo constitucional, el 19, se castiga con prisión preventiva oficiosa. Yo no creo que ese sea el camino, creo que se debe retirar este dinero, pero sobre todo que sea la voluntad popular, la voluntad electoral quien defina el ganador en las contiendas no solamente de Nuevo León, sino de todo el país. Bien, pero a ver, Stephanie, el hecho de que se meta el presidente desde el púlpito mediático más importante del país, la mañanera, y que mencione a estos candidatos en 3 ocasiones, que diga que sí se está metiendo en la contienda de Nuevo León, que no puede acompañar un fraude y demás, ¿qué te dice? ¿Qué te dice del Poder Ejecutivo? Porque también lo hemos visto, lo vimos también Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, todos los presidentes han usado su posición también para tratar de favorecer a sus candidatos en los momentos electorales, pero pues López Obrador había prometido que él no lo iba a hacer. Sí, claro, creo que la declaración de hoy fue como lo que hace que todo explote respecto a su injerencia en los procesos electorales, también considerando las instrucciones máximas que manda desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, por ejemplo, lo que hizo con el Judicial, ¿no? Llama la atención porque no es así con los procesos electorales locales, por ejemplo, porque el mismo caso tuvimos con Víctor Romo aquí en la Ciudad de México, o hace poco también se dio a conocer lo que pasa con Lomelí en Guadalajara, ¿no? Este tipo de casos son los mismos que están sucediendo, pero a nivel macro, si lo queremos ver así, ¿no? De forma que están poniendo atención en aquellos estados en donde ven la contienda ya totalmente perdida, como lo es Nuevo León, como lo es Jalisco, y habrá que poner también atención qué es lo que puede pasar en Campeche, ¿no? Que también es otro estado que lo están perdiendo justamente por Movimiento Ciudadano. Ahora, estos escándalos no modifican más allá del discurso que se da mediáticamente, porque en calle es
es muy notorio cómo las encuestas en redes sociales dicen una cosa, pero en calle dicen otra. A la gente no le interesa mucho lo que pueda decir el presidente respecto a un derecho que pueden o no darle. A la gente lo que le interesa es que el candidato baje y que pavimente, que el candidato vaya a la calle y ponga un tope, que el candidato ponga luminaria en la calle donde hay más asaltos. Entonces, si el candidato hace eso en la vía pública, obviamente va a subir muchísimo más en las encuestas y va a dejar de un lado lo que pueda o no decir el presidente respecto a un programa social, que además muy probablemente llegue a manos de las y los votantes, ¿no? Entonces, pues hay que poner atención también en las campañas. Se hace campaña en redes sociales, se hace campaña también por parte de las y los legisladores actualmente, se hace campaña por el Ejecutivo, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en la calle? ¿Funciona o no funciona el mensaje que están llevando? Y si es así, ¿en qué contexto se da? Porque pues el que esté, por ejemplo, en este caso Samuel García en primer lugar, no es algo gratuito, aprovechó muy bien el contexto y actualmente ha hecho que sus votantes sigan fieles a lo que ha prometido, ¿no? Y en el caso de Adrián de la Garza, pues bueno, ya se verá cómo maneja la crisis y si esto le va a afectar o no el momento de las elecciones. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero si alguien quiere cerrar en este bloque, yo la verdad no me quedo nada contento con los argumentos de nuestros compañeros con el corazón de la 4T, porque la verdad es que sí me parece que hay unos ecos ahí tremendos del año, del intento del desafuero del presidente López Obrador. Ya sé que hay diferencias, pero la verdad es que pues muchos no votamos por esto y muchos están levantando la voz y diciéndole al presidente, pues deja que Nuevo León decida, y si Nuevo León quiere decidir por cualquiera de estos candidatos, pues adelante que sea la gente y que no se meta el presidente en el proceso electoral. Levantó la mano Jorge y Alejandro. Levantó primero Jorge, después Alejandro, y les pido 30 segundos rapidísimo para volarnos un minutote y medio de este bloque. Yo solo quiero mencionar que pues sí creo que una investigación por parte de la Fiscalía afecta una campaña política, evidentemente, pero también creo que las instituciones tienen que hacer su labor, tienen que pues actuar, y derivado de, pues sí, no solamente las denuncias que puedan hacer las instituciones públicas, sino la misma ciudadanía. Entonces, pues ahí sí, ni modo, y pues a las pruebas te tendrán que remitir y veremos cómo siguen las investigaciones al respecto. Bien, y finalmente Alejandro. Es que no puede ser aceptable pedir ser tolerantes con los delitos electorales y delitos electorales confesos. Y por otra parte, me parece incomparable lo que pasó en el desafuero, que fue una persecución política utilizando instrumentos jurídicos de alguien que no cometió un delito, sino que estaba defendiendo el interés público, en comparación con estos que son delitos electorales graves, como es la coacción de voto y el uso de recursos de procedencia ilícita e ilegal. Perfecto. Bueno, pues los dejamos para el próximo jueves. Seguramente va a seguir dando de qué hablar. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de otro tema electoral. Resulta que Porfirio Muñoz Ledo busca crear un movimiento para proteger a los organismos autónomos. O sea, dentro de Morena hay una disidencia encabezada por Porfirio. ¿Logrará tener alguna incidencia? Regresamos con este punto a Punto y Contrapunto. No te vayas.